de la sesión del día de hoy. Doctor, ¿cómo anda? ¿Está por ahí desde Colombia? ¿Desde Colombia para el mundo? Había una propaganda, ¿no? Desde Colombia para el mundo, me encanta cómo suena. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a presentarlo, a ver si lo hago bien. Bueno, con nosotros está el doctor Yoqueri Aguadala. Sí, el doctor es profesor titular de endocrinología pediátrica, miembro de la Sociedad Europea de Endocrinología Pediátrica y miembro número uno de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. ¿Es correcto, doctor? Perfecto. Muy bien. Bueno, el doctor hoy va a dar una charla que en lo personal me es muy interesante, que es la salud ósea, ¿sí? En pacientes con síndrome de Prader-Willi. Así que qué bueno. Doctor, todo suyo. Lo dejamos que haga la presentación, ¿sí? La idea es que después discutamos las preguntas que surjan en el chat, después el caso y finalmente las recomendaciones para estar cerrando alrededor de las 9 de la noche. Y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es un honor para mí estar con ustedes hoy. Y hoy van a hablar de un tema que realmente poco se habla en el síndrome de Prader-Willi. El Prader-Willi siempre hablamos del sobrepeso, de la hiperfagia, de la hipotonía, de la hormona crecimiento, de muchos otros temas, pero poca atención ponemos en la salud ósea de esos niños y qué pasa con el hueso de esos niños desde ser niños hasta adultos. ¿Qué puntos vamos a tratar aquí? Vamos a tratar algo de la fisiología ósea, ¿sí? ¿Cuáles son las alteraciones que presentan el síndrome de Prader-Willi? ¿Y cómo podemos prevenirla y tratarla cuando se presentan? El hueso está formado por la matriz ósea y por las células que hay 3 tipos de células. Pero la matriz ósea más que todo es el que da la fuerza al hueso, es el que hace que el hueso sea una estructura resistente a los golpes para que no se fractura. Esa matriz ósea, el 30% es material orgánico, donde lo más importante es la fibra del colágeno, y el resto, el 70%, es mineral, la hidroxiapatita o más que todo el calcio, ¿sí? Esos dos componentes, la fibra del colágeno, especialmente el tipo 1, el depósito mineral, que es el calcio principalmente, es el que da la masa ósea, es el que da la fuerza al hueso para que no se fracture. La adquisición de la masa ósea se inicia en la etapa fetal. Ya desde la etapa fetal se empieza el inicio de la adquisición de la masa ósea. Llega a la máxima velocidad en la etapa de la pubertad, entre 12 y 18 años, y el pico de masa ósea se adquiere entre los 20 y los 30 años. Hasta ahí uno puede formar masa ósea. Después de ahí se empieza a perder masa ósea. Lo que tú ahorraste hasta los 30 años, esto va a ser tu capital para el resto de la vida. Y por eso es la importancia de esto. Y por eso siempre hablamos con la osteoporosis del adulto, tiene su raíz en la infancia. Nosotros como pediatras somos los responsables de entregar al endocrino de adulto una persona con buena masa ósea para evitar la osteoporosis más adelante. Como pueden ver en esta gráfica, aquí en esta parte, en la adolescencia del 12 al 18, es la parte más importante donde está la adquisición de la masa ósea, pero desde la infancia también hay adquisición de la masa ósea, pero esa parte de la adolescencia es lo más importante. Una vez llegamos a ese pico, ya hay una meseta y se empieza a perder la masa ósea. El pico de la masa ósea se logra a través de la interacción de factores genéticos, ambientales, hormonales y mecánicos. Yo por eso subrayo esos hormonales y mecánicos, pero estos tal vez son los 2 factores más importantes en los niños con síndrome de Prader-Willi. Esos factores influyen en la estructura, en el grado de mineralización del tejido óseo. El hueso tiene fibra de colágeno y sobre esa fibra de colágeno se deposita el calcio. Esos 2 es el que hacen que haya una estructura ósea correcta. El pico de la masa ósea se empieza desde la etapa fetal, ¿sí? Y es importante para alcanzar esto hasta el final de la adolescencia. Si un niño tiene masa ósea o una densidad mineral ósea máxima disminuida, es un factor determinante para la osteoporosis
y para un aumento del riesgo de las fracturas en el futuro. Eso no se ve solamente en los adultos. Nosotros vemos osteoporosis en los niños y vemos fracturas osteoporóticas en los niños también. La adquisición de la masa ósea es el factor más importante. Lo que tú ahorras en tu juventud, lo tendrás en tu vejez. Es sencillamente como una cuenta de ahorro, tú vas depositando el calcio hasta los 30 años. Si no ahorraste nada a los 30 años, empezaste la vida ya fregado con una masa ósea disminuida. Y por eso la osteoporosis no solamente la pérdida de la masa ósea en la edad adulta, no, es la falta de adquisición de la masa ósea en la infancia. Eso es la definición de osteoporosis. No es que se perdió más adelante, no, también es que no ahorró lo suficiente. Empezó la vida con masa ósea disminuida. Hablamos siempre de la teoría del mecanostato. El hueso, para que ahorra calcio, necesita que uno lo jala, necesita que uno lo pone a estrés. Si uno mueve las piernas, mueve los brazos, el músculo hace que se estresa el hueso, hace que haya un estrés sobre el hueso, y eso es el que hace que el hueso empieza a ahorrar calcio. Y eso es válido desde la etapa prenatal, desde la etapa fetal, es lo más importante. Sí, el estrés sobre el hueso es un factor determinante. Los movimientos fetales, a mayor movimiento fetal hay mayor masa ósea. Y por eso, por ejemplo, los niños que tienen posición cefálica, acuérdense que la forma del útero, la parte superior es donde hay más espacio. Entonces, cuando el niño tiene la cabeza hacia abajo, las piernas hacia arriba, tiene más espacio para moverse, ¿sí? Mientras el niño que tiene posición podálica, ¿sí? Tiene la cabeza hacia arriba y las piernas hacia abajo, no tiene dónde moverse. Y se ha visto que los niños que tienen posición cefálica tienen más masa ósea al nacer que los niños que tienen posición podálica, porque no tienen dónde moverse. ¿Qué pasa en Prader-Willi? Un asunto grave, los niños no se muevan. Hay una disminución de los movimientos fetales, hay menor estrés sobre el hueso. Y por eso hay disminución en el acúmulo de la masa ósea intrauterina. Y por eso el niño con Prader-Willi ya nace con una masa ósea disminuida en comparación con sus controles. Ahí se empezó mal. Empezó la etapa, apenas nació, con masa ósea disminuida porque no tenía el movimiento fetal suficiente para que el hueso empiece a ahorrar calcio dentro del útero. Viene la primera infancia, pero en 5 o 6 años. Hay dificultad nutricional. Hay una hipotonía severa, ¿sí? A veces ni siquiera se pueden alimentar, se toca alimentarlos con sonda. Precisamente como no hay hipotonía, hay menor estrés sobre el hueso y hay disminución del acúmulo de la masa ósea. Si el hueso se estresa, acumula calcio. Si el hueso no se estresa, no se acumula calcio. Y se empieza a aumentar el riesgo de las fracturas desde la primera infancia. Bien, la segunda infancia, más o menos de 5 o 6 años hasta los 10 años. También continúa la hipotonía y aún más se empieza a aumentar el sobrepeso. Y vienen ya las deficiencias hormonales, el déficit de la hormona crecimiento. Entonces, cuando hay déficit de la hormona crecimiento, se acumula masa grasa, se disminuye la masa muscular y no hay movimiento, hay menor tolerancia al ejercicio. Eso hace que hay menor acúmulo de la masa ósea y aún hay mayor riesgo de la osteoporosis. Nació con menor masa ósea. La primera infancia no acumuló, la segunda infancia tampoco acumuló. Y bien la adolescencia. Sigue el muchacho con la hipotonía y más cuando no ha recibido, ¿sí? la suplencia con la hormona crecimiento. Acuérdate que muchos de esos niños se hace el diagnóstico tardío porque están lejos de los centros importantes de endocrinología, están en manejo con medicina general y a veces no tienen la socialización suficiente o el awareness del síndrome de Prader-Willi. Tiene deficiencia de la hormona de crecimiento y peor aún empieza la deficiencia de los esteroides sexuales. La adolescencia está el pico máximo, está el tiempo más importante del acúmulo de la masa ósea, ¿sí? Y de eso depende de movimiento, de hormona de crecimiento y de esteroides sexuales. Si no hay movimiento, hay deficiencia de la hormona de crecimiento no tratada, y hay deficiencia de hormonas sexuales no tratadas, lo más seguro es que ese niño va a terminar la adolescencia con una masa ósea totalmente disminuida y va a ser mucho más difícil más adelante recuperar esa masa ósea. Si a los 15, 16 años no tiene masa ósea correcta,
se fregó para el resto de la vida. Entonces hay disminución de la densidad mineral ósea, hay desarrollo puberal incompleto, hay niveles bajos de hormona de crecimiento y esteroides sexuales, y por eso hay una mayor prevalencia de la osteopenia y la osteoporosis y alto riesgo de fracturas en los adultos con síndrome de Prader-Willi. Y nadie pone atención de esto. Acuérdense que los niveles normales de la hormona de crecimiento y las hormonas gonadales son importantes para alcanzar el pico de la masa ósea, que ese pico de la masa ósea se logra casi hasta los 18, 20 años. Y si no logró a esa edad, no se va a lograr más adelante. La vitamina D, poco se habla de la vitamina del Prader-Willi. Y hay muy pocas publicaciones acerca de esto. Pero la mayoría muestran que hay niveles bajos. Hay poca exposición solar y hay deficiencias nutricionales. Esta poca exposición solar tiene muchos factores. La persona que, por ejemplo, que viven como en Bogotá, que no hay sol casi, y a toda hora hace frío, todo el mundo está abrigado y apenas se ve la cara para exponer al sol. Y peor aún en los países árabes. Los países árabes todo el mundo se tapa, y más las mujeres. Se le ve que hace los ojos de la nariz. Entonces, ¿cómo se va a lograr aumento de la producción de la vitamina D en esos países árabes donde casi no hay ninguna exposición solar a ninguna hora, en ningún momento del día, en ningún momento de la vida? ¿Sí? Eso es algo muy delicado. Y hay deficiencias nutricionales también. Si miramos en ese estudio, de los pocos estudios que es muy reciente, miren cómo está el promedio de la vitamina D en los Prader-Willi en relación con los controles. Totalmente disminuido. Si no hay vitamina D, uno puede dar el calcio lo que quiera al niño, no se absorbe, se bota igual. Y si no se absorbe el calcio, tampoco se va a depositar en el hueso. Entonces, la masa ósea del síndrome de Prader-Willi siempre baja y a mayor edad es más evidente, ¿sí? Porque por lo menos cuando es menor edad hay forma de arreglar eso, pero a mayor edad, si no se hizo nada, ya no se hizo nada. Además, hay aumento de los marcadores de recambio óseo. Y más si no hay suplencia hormonal. Si esos niños no llegan a tiempo al endocrino, no llegan a tiempo a los centros donde se maneja esto, llegan muy tarde y realmente poco se puede hacer en cuanto a la masa ósea. Entonces, si resumimos eso, ¿por qué hay menor masa ósea el síndrome de Prader-Willi? Hipotonía desde la etapa fetal. El muchacho no se mueve intrauterino, el feto, por lo cual no ahorra calcio. Hay disminución del estrés sobre el hueso. Hay deficiencia de la hormona crecimiento. Hay deficiencia de las hormonas sexuales. Hay deficiencia de la vitamina D. Todas esas aglomeraciones de factores de riesgo hace que los niños con síndrome de Prader-Willi están en un riesgo enorme de disminución de la masa ósea. Y realmente en la mayoría de los cursos o de los simposios del Prader-Willi se habla poco de la masa ósea y se habla poco de las fracturas que presentan esos niños. Hay mayor riesgo de fracturas. Hay una disminución de la densidad mineral ósea desde los 10 años. Y algo más grave, hay efecto mecánico del sobrepeso. Si yo tengo un brazo y me caigo encima de ese brazo con 20 kilos, es muy diferente cuando caigo sobre el mismo brazo con 40 kilos. Y por eso hay mayor riesgo de fractura. Primero, el brazo está osteoporótico y si le caigo encima con un peso enorme, por un factor puramente mecánico se va a fracturar más. Hay debilidad muscular, hay menor estabilidad, hay mayor riesgo de caída. Eso aún agrava más el proceso de las fracturas en el niño con síndrome de Prader-Willi. Y si realmente esos niños son manejados solamente por el ortopedista, y si el ortopedista no tiene como el pensamiento normal que ese niño se fractura cada rato, y solamente lo inyecta, lo manda a la casa, nunca vamos a lograr arreglar ese problema. Fíjense que el 22%, hay 22% más de fractura del Prader-Willi con los controles. Y a mayor edad hay mayor incidencia de esto. Mayor edad hay más peso, hay menor masa ósea. Y por eso, entre más adelanta el peso, hay mayor riesgo de fracturas en el síndrome de Prader-Willi, pero su origen está en la infancia, está casi en la etapa fetal. Está en la infancia porque no hemos hecho el diagnóstico correcto, no hemos hecho la terapia correcta, no hemos tomado en cuenta todos los factores de riesgo
Y por eso entregamos ese niño a los 20, 25 años totalmente osteoporóticos y con poca posibilidad de mejorar esa osteoporosis. Hay que saber ese dato, es muy importante en los niños. ¿Qué significa cuando hablamos que hay una historia significante de fractura en un niño? Porque los niños se fracturan, los niños todos corren, suban, bajan, y de vez en cuando se fracturan, eso es normal. Y más cuando llega la adolescencia, donde se vuelven un poco más atrevidos y tienden a hacer más deportes de riesgo y se fracturan más. Pero cuando yo empiezo a decir, no, eso no es normal, ¿sí? Cuando hay una o más fracturas de miembro inferior, el fémur no tiene por qué fracturarse. El fémur solamente se fractura si uno se cae en el tercer piso o si uno le atropella a un carro. De resto no tiene por qué fracturar el fémur. Una fractura vertebral no se presenta en los niños. Los niños de la vértebra nunca se fracturan. O cuando hay dos o más fracturas de un miembro superior en menor de un año. Un niño que llegó a la sala de urgencia durante el año con 2 o 3 fracturas en el brazo. Eso no es normal. Cuando ocurre una de esas 3 cosas, ya uno sabe que realmente hay una historia significante de fracturas que hay que estudiarla porque no es normal, ¿sí? La densidad mineral ósea en el síndrome de Prader-Willi, sí, el 21% casi presentan osteoporosis y el 11% presentan osteopenia. Y hay niveles más altos de telopéptidos urinarios, que significa que hay mayor recambio y hay más pérdida de masa ósea en esos niños. Si miramos aquí en esta gráfica, cuando se controla niños controles de obesos controlan, pero sin Prader-Willi, con niños sin Prader-Willi hay una enorme diferencia en la densidad mineral ósea. Y eso es el que hace que haya mayor riesgo de fracturas. En conclusión, el síndrome de Prader-Willi hay menor adquisición de la masa ósea, porque hay hipotonía desde la etapa fetal, hay menor estrés sobre el hueso, hay deficiencia de la vitamina D, hay deficiencia de la hormona crecimiento y deficiencia de las hormonas sexuales. Esas 4 o 5 cosas son unos factores de riesgo enormes para que uno siempre, cuando tiene un síndrome de Prader-Willi, tiene que estar muy pendiente, no solamente del peso, no solamente de la dieta, no solamente de la composición corporal, es mucho más importante pensar en el hueso. Yo tengo tiempo para mejorar la composición corporal, pero tengo poco tiempo para mejorar la masa ósea. Y si no lo hacemos los primeros 15 y 16 años, ese niño va a ser un adulto con osteoporosis con mayor riesgo de fractura y aún más por la debilidad muscular, el riesgo de caída y el sobrepeso. Cuando yo me caigo encima de un hueso osteoporótico con más peso, el riesgo de fractura es enorme. En conclusión, 3 puntos tenemos que pensar en esto. 3 puntos. Con estos 3 puntos realmente podemos ahorrar muchísimo, podemos asegurar una vida maravillosa al niño con síndrome de Prader-Willi. Primero, el diagnóstico. Hay que sospechar el Prader-Willi. Diagnóstico temprano. Los niños están llegando muy tarde a los 13, 14 años. Un programa de actividad física. Hay que mover, ¿sí? Lo más fácil en Latinoamérica, bailar. Póngalo a bailar, ¿sí? Si la natación no es tan buena para esto, la natación en el agua se quita la gravedad. Ponga a ese niño a bailar, a caminar, ¿sí? Y lo más importante, la suplencia hormonal. Con esas 3 cosas podemos asegurar que nuestros niños de Prader-Willi, ¿sí?, van a tener una densidad mineral ósea buena y van a evitar el riesgo de fractura más adelante. Quiero dar las gracias muy especial a Carolina Cárdenas y Solange Mosquera por todo el aporte que han hecho a los niños de Colombia, ¿sí?, en síndrome de Prader-Willi. Gracias a esas dos maravillosas mujeres y todo el equipo, ¿sí?, estos niños tienen una mejor de calidad de vida en este momento. Muchas gracias y si tienen algunas preguntas, empezamos la pregunta, Georgelino. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. En el chat yo tuve un problema de señal y me desconecté. No sé si había alguna pregunta, pero yo en particular tengo alguna pregunta. No sé si Paulina, ¿había alguna pregunta? No hay una pregunta todavía en el chat. Perfecto, igual vamos primero a la del público y después está la licenciada Emilia González, que levantó la mano, si querés. ¿Fue la voz un poquito? Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Hola. Un gusto haberlo escuchado. Yo le comento que hago hidroterapia, Sí. soy kinesióloga, y bueno, sí, con respecto a lo que es natación, siempre y cuando no haya carga de peso y no haya uso de la fuerza de
gravedad, sí no se favorecería lo que es la tensión ósea, ¿sí? Pero sí en hidroterapia lo que usamos es la fuerza de gravedad y la fuerza de flotación y mucha tracción muscular, precisamente para favorecer el proceso de absorción ósea de calcio. Usamos no solamente la natación como natación en sí, sino muchas otras cosas, posiciones, facilitaciones de tracciones, usamos incluso el salto, porque son niños con un tono tan bajo que en la gravedad no pueden saltar, y en la pileta hacemos que salten, hacemos que brinquen, hacemos que carguen, usando el agua más la gravedad. Eso va a variar cuánto se puede sumergir el cuerpo en el agua. Es un aporte que quería hacer. No, mire, yo realmente para los niños con sobrepeso de cualquier clase, a mí no me gusta la natación, ¿sí? La natación tiene un problema, ¿sí? Primero, como se mueve toda la parte muscular, se aumenta el apetito. Entonces, ahí empezamos por esto. Y si realmente necesitamos, si el niño cuando se sumerge en el agua, parte de la gravedad se elimina. Y para que yo pueda ahorrar calcio, yo necesito siempre trabajar contra gravedad. La natación puede ser un deporte maravilloso, de todo, todas las cosas, pero para la masa ósea no es el deporte más recomendado. Es diferente la hidroterapia, porque tú en la hidroterapia, tú estás haciendo varias estrés al hueso, tú estás moviendo muchos músculos, el muchacho está haciendo resistencia. Mientras tú haces resistencia al hueso, el hueso va a mejorar. Pero la natación como tal no es el deporte más recomendable si hablamos desde el punto de vista de salud ósea. Pero la hidroterapia, evidentemente, mientras tiene resistencia, mientras tiene ejercicio de resistencia, mientras hay estrés sobre el hueso, es maravilloso. Gracias, doctor. Yo quería hacer una intervención, no sé si es una pregunta, pero es un comentario. Yo le agradezco mucho, doctor, su presentación. La verdad es que nunca había escuchado de salud ósea y Prader-Willi y me pareció pero perfecto. Viviendo lo que estamos viviendo, que ya nuestros pacientes con Prader-Willi son niños que en general o adultos muy sedentarios, también me preocupa de sobremanera el incremento del uso y del mal uso de bebidas vegetales que reemplazan el uso de lácteos. Me gustaría saber su opinión, porque me pasa frecuentemente que los padres o niños y adolescentes están cambiando el consumo de lácteos por uso de falsos lácteos o bebidas vegetales, que tienen aporte de calcio, pero que yo supongo, porque no he leído nada que diga lo contrario, tienen mala biodisponibilidad. Entonces, Absolutamente cierto, absolutamente cierto. Es que mire, yo no puedo hablar de leche de soya, o de leche de arroz, o de leche de coco. Es cuando hablamos de leche, por definición, es el producto de un mamífero, ¿sí? Y la soya y esas cosas no son mamíferos, solamente son extractos de granos. Y le empiezan a echar un poquito de no sé qué, pero todo es moda, ¿sí? Y ahora estamos en la época de la moda del veganismo, del vegetarianismo, y a mí me llegan muchos niños donde la mamá llorando, doctor, mi hija quiere volver vegana o quiere volver vegetariana. Y realmente cuando son adolescentes toca tratar de negociar con ellos, porque ir en contra de un adolescente es perderlo, ¿sí? Entonces, sencillamente, yo trato de hacer algunos acuerdos con ellos. Está bien, ¿por qué no? ¿Por qué ser vegetariano? Porque no quiero matar a los animales. Perfecto, me parece un muy buen argumento. Cuando yo saco la leche de la vaca, yo no la mato. Yo la consiento, le limpio bien el ubre, saco la leche de forma absolutamente consentida, sin ningún problema, y no la mato. Y más que todo también la parte del huevo. Entonces, con esos niños tratamos siempre de que cumplen la parte vegetarianismo con leche, y con huevo logramos esto. Pero realmente los extractos de vegetales no son lácteos, no reemplazan la leche. Y hay algunos colegas que trabajan la parte de medicina alternativa, donde todo para ellos es pecado, la leche es pecado, el huevo es pecado, el huevo es pecado, y realmente no lo es, ¿sí? No hay ninguna evidencia que muestra que tomar leche, comer huevo es dañino para la salud. Más bien hay estudios que muestran que no tomárselo es malo para la salud. Pero realmente sí, hay que hablar con los padres, mostrarles los beneficios y más que todo tener ahí la parte nutricional de las etiquetas y mostrarle realmente lo que está dando a su hijo no es suficiente.
si realmente el niño en ese momento no forma la masa ósea, se empieza la vida osteoporótica y ya no hay nada que hacer más adelante, porque ese es el momento de ahorrar calcio. Después no hay forma de ahorrar calcio. Perfecto, gracias doctora. Doctora Ana Kasselman, no sé si quiere, doctora, agregar un comentario a lo... Está con el micrófono apagado. Perdón. Gracias, doctor. Le quería, a ver, ¿cuál fue su mirada este año, año y pico de pandemia en los cuales creo que se frenó la posibilidad de actividad física también? ¿Cuál fue la experiencia? Porque en algunas situaciones hay muchos chicos no Prader-Willi que engordaron, bajaron muchísimo los niveles de vitamina D por estar más encerrados. ¿Qué comentario tiene al respecto, digamos? ¿Qué vio este año con los niños con Prader-Willi? Sí, realmente sí, pero ¿sabes qué es lo que pasa? A veces uno busca excusas para no hacer deporte, ¿sí? Y yo siempre he dicho, cuando viene el doctor, es que el niño se engordó como estuvo encerrado, como estuvo, no hizo nada, que no sé qué, tío. El mejor equipo de gimnasia y el más económico y el más efectivo es una cuerda, es un lazo, sí que cuesta $2. Y se necesita un espacio muy pequeñito para saltar lazo y con eso uno puede hacer ejercicio. No me gusta el lazo porque me reto, no sé qué, sencillamente ponga un poco de música, ¿sí? Y empieza a bailar media hora con el papá o con la mamá, ¿sí? El encierro sí, puede que uno puede ir al gimnasio, uno puede ir al parque, pero siempre tenemos espacio en la casa donde podemos todos acordarnos. Lo grave ahí fue que no estamos dando el ejemplo. Todos los niños regresaron después de la pandemia, bueno, no después, durante, porque ya estamos en ella, con sobrepeso. Entonces, con las culpas no están cerrados, no hace ejercicio, como no puedes ir al parque. Señoras, que no hay por qué salir al parque para hacer ejercicio, ¿sí? Ponga un poco de música y pongámonos todos a bailar. Y además, mira qué tienes en la casa, ¿sí? Para comer, ¿sí? Si tenemos paquetes y ponqués y brownies y chocolates y helados y cosas así para mejorar el estrés, claro que sí, se va a aumentar de peso. Y realmente no hay forma de mejorar la vitamina D, y nos ha tocado siempre dar suplencia, porque realmente sí se necesita la exposición solar, y esos niños, por lo general, en Bogotá, la incidencia del déficit de vitamina D es muy, muy alto, con pandemia o sin pandemia. Pero durante la pandemia lo que hemos dicho a los niños, y hemos empezado a decirles, bailan media hora en la casa, saltan lazo media hora en la casa, cuando ya se puede seguir un poquito alrededor de la casa, trota un poquito, y con eso hemos logrado que los niños ya empiezan a hacer un poco más de ejercicio y a mejorar el peso que han ganado durante los 3-4 meses de cuarentena total. ¿Puedo hacer mi segunda pregunta? Ay, doctora, ¿puedo agregarle un comentario a su pregunta o un aporte? Sí. Nosotros Sí. en la fundación, curiosamente, que, bueno, si Dios quiere vamos a hacer un trabajo de eso, la mayor parte de nuestros pacientes han descendido y significativamente de peso. Bien. Solo un grupo mínimo que se debió a la falta de cuidados nutricionales en la casa han aumentado también significativamente, porque aproximadamente 10 kilos en un año, pero el resto han bajado. Bien. 10 kilos y los que estaban en sobrepeso han mantenido. Pero lo que digo es, ahí fue central, digamos, en ambos, digamos, en el grupo, el control nutricional. O sea, si se mantuvieron el cuidado nutricional, bajaron de peso independientemente de la actividad física. Bien. Nada, si sirve el aporte. En este caso habría que ver cómo está la composición corporal, porque en el fondo pueden haber bajado por una dieta baja. Aumentar la grasa igual. Claro, eso a mí me preocupa bastante eso, porque Sí. como no tenemos seriado la composición corporal en los niños, no sabemos, o sea, pueden estar más livianos, pero pueden estar con Más muy grasa. pérdida de masa muscular y con más grasa, y con menos densidad ósea también, que en teoría podría ser, ¿no? Que sí lo podríamos mostrar, pero es difícil demostrarlo. Y la otra pregunta que le quería hacer al doctor, si me puedo... Por supuesto, por supuesto. Es, a ver, otro de los problemas que tenemos es con el hipogonadismo, y algunos chicos cuando empiezan testosterona o estrógenos se ponen más agresivos. Entonces hay que hacer como un balance entre las necesidades, que uno por ahí lo decide por la densidad mineral ósea, porque en algún momento hay que darle, o sea, hay que tratar el hipogonadismo, ¿no? Entonces quería también saber su opinión. No, es muy importante, Ana, lo que tú dices, y realmente lo que uno hace en los niños es dar una dosis muy bajita de testosterona inicialmente.
Porque acuérdate que la dosis, la cantidad de esteroide sexual que necesita para el hueso es mucho menor que se necesita para el desarrollo puberal o para el desarrollo gonadal. Entonces, realmente lo que hacemos es dar una dosis muy bajita, 50 miligramos mensuales, e ir monitoreando cómo es la conducta de los niños, ¿sí? Perfecto. Y vamos subiendo poco a poco. Ya no es para la densidad ósea, sino ya para el desarrollo genital de los niños, ¿sí? Y vamos mirando. Sí, y ese es el equilibrio más complicado. ¿Cómo yo logro que ese muchacho tenga un desarrollo puberal, tenga su desarrollo genital correcto? Yo no sé si en Argentina, pero aquí los muchachos cuando van al baño se miran unos a los otros y cada uno quiere tener un pene más grande que el otro y se comparan, ¿no? Entonces esos niños también no queremos que hagan bullying porque el pene de ellos está chiquito. Entonces vamos haciendo el monitoreo poco a poco, evidentemente siempre mostrando o haciendo que el niño tenga un desarrollo óseo clave y puberal correcto sin que tenga ese aumento de la agresividad que la mamá misma nos va diciendo, no, doctor, ya no la aguanto, ya es grave, entonces ahí empieza uno a bajar la dosis un poquito. Exacto, gracias. Doctor, le hago una pregunta. Nosotros prácticamente en forma anual pedimos densitometría ósea justamente por este tema, porque recordemos que los pacientes que atendemos nosotros, todos, el 99%, salvo un par, todos no tienen hormona de crecimiento, ya llegan adultos y están sin hormona, ¿no? Entonces parte del trabajo, obviamente, más independientemente del descenso de peso, la conducta, evaluamos, sobre todo desde mi lado clínico, el tema de, por eso un poco fue la idea del programa de que esté esta charla, es el tema del, digamos, de la salud ósea o de la composición ósea. La mayor parte de estos pacientes tienden a tener osteopenia. Lo que nosotros hacemos es indicar calcio vía oral, suplemento cálcico, y la verdad que la mayoría, salvo un caso que tuvimos, tienen muy buena respuesta al año. Digamos, le volvemos a medir, hacemos una DMO, y la verdad que responden y se normalizan. La verdad que llama la atención porque están en niveles severos de score, en 2.4, menos 2.4, o sea, y se normalizan. Mi pregunta es, hemos tenido un único caso que no, y que aparte ¿cómo se llama? De hecho se suspendió porque en su momento la endocrinóloga consideró que el suplemento no le hacía y empeoró en un año terriblemente. Mejoramos nuevamente con el calcio, recomponiéndolo, pero no llega a normalizar. Y ahora está con hormonas sexuales, es una nena, pero aún así, digamos, ¿qué puede pasar? O sea, ¿por qué puede suceder que pese al suplemento, a las hormonas sexuales, no lleguemos a valores normales como en el resto de los pacientes que incluso muy severos y han mejorado muchísimo con el suplemento cálcico? Le pregunto a los dos porque yo tengo una gran duda ahí de la cual no, desde mi desconocimiento como clínica no lo puedo destrabar, si me ayudan. Hipótesis, ¿no? Es muy importante esto, Juliana, porque realmente yo no puedo dar calcio sino estar seguro que ese niño tiene vitamina D en buen nivel. Sí, le doy suplemento cálcico más vitamina D, los dos. O sea, bueno, pero se dan los dos. Los suplementos que vienen mixtos tienen vitamina D bajita, la verdad, ¿sí? Estos muchachos, acuérdate, por el sobrepeso, tienen deficiencia de vitamina D severa y necesitan una dosis gigantesca de vitamina D para lograr un nivel bueno. En nivel normal se habla entre 20 y 30, a mí me gusta más de 30, la verdad. Realmente, a mí me gusta un nivel óptimo de vitamina D. Si yo logro 40, 50, yo estoy muy feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los componentes mixtos traen más calcio que vitamina D y no es suficiente. Con esos componentes mixtos nunca va a llegar a un nivel de vitamina D suficiente. Y si tú no tienes vitamina D suficiente, el calcio que tú estás dando no se va a absorber. Entonces, lo ideal siempre, antes de empezar la suplencia con el calcio, es medir la vitamina D25. Si está mayor de 30, 40, ya tú estás tranquila y el calcio se va a absorber bien. Si no, toca primero normalizar el nivel de vitamina D con una dosis buena, ¿sí? Hay cápsulas ahora que vienen de 100.000 unidades, ¿sí? O por ejemplo, de 50. A mí me gusta el de 100. Yo le doy una cápsula de 100 mensual y ya con eso estoy seguro que ese muchacho va a estar bien. Y ya después empiezo la suplencia de calcio. Así estoy seguro que ese calcio se va a absorber.
Ya falta ver si este muchacho, como decía la doctora Ana, no puede ser de malas, que tenga alguna mutación del receptor de la vitamina D o algún raquitismo extraño o alguna disfunción renal, alguna insuficiencia renal que hace que ya además ya hay un problema a nivel renal de la absorción del calcio. Pero lo más importante es primero asegurar el nivel de vitamina D y después empezar con la suficiencia del calcio. No sé la doctora Ana qué quiere decir. No sé si se da para todos, pero otra cosa, nosotros en el hospital, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo usted y nosotros hacemos lo mismo, pero una cosa con respecto a la DMO, estos chicos son bajos, ¿no? No sé tu experiencia, y la DMO, por ejemplo, chicos con insuficiencia hipofisaria, nosotros la relacionamos con la talla más que con la edad cronológica, porque las DMO están hechas para promedios de talla, entonces a veces la DMO no es tan baja en relación también a la estatura, eso es una corrección también que uno tiene que hacer. Es un detalle. Y por otro lado, yo no sé si es solamente por el Prader-Willi, pero los obesos tienen todos, yo no sé cómo se dice, pero es como que atrapan la vitamina D en la grasa, ¿no? Entonces, en general, los niveles por ahí necesitan un poquito más de nivel. Quería agregar ese comentario, ¿sí? Totalmente de acuerdo. Gracias, clarísimo. Creo que hay preguntas o comentarios. ¿Existen estudios que demuestran si existe cambios a nivel de la masa ósea luego de la administración de hormona de crecimiento? Preguntan. Realmente sí, totalmente, ¿sí? La hormona de crecimiento es una hormona anabólica, ¿sí? De hecho, los adultos sin Prader-Willi, cuando tienen deficiencia de la hormona de crecimiento, tienen masa ósea disminuida cuando esa deficiencia ha sido desde la etapa infantil. Es decir, la hormona de crecimiento tiene una relación directa sobre la adquisición de la masa ósea, y cuando a esos pacientes se le empezamos la hormona de crecimiento a temprana edad, por dos razones, como dijo la doctora Ana, por el aumento de la masa muscular, el aumento del estrés sobre el hueso y la parte anabólica pura de la hormona de crecimiento, se mejora la densidad mineral ósea en los niños con síndrome de Prader-Willi cuando se hace la suplencia con la hormona de crecimiento. Es clave la hormona de crecimiento para la densidad mineral ósea. Clarísimo. Acá hay otra pregunta que no leí antes. Dice, en niños con terapia con hormona de crecimiento, ¿cada cuánto hago densitometría o solo si tiene clínica? Pregunta. Yo digo la verdad, antes de los 10 años no vale la pena, ¿sí? No vale la pena. Y además, yo hago la densidad mineral ósea realmente si yo veo a un niño que me llega temprano, que no ha tenido suplencia, que no ha tenido suplencia de esteroides sexuales, que no ha tenido suplencia con vitamina D, para saber con qué voy a empezar. Pero un niño que lo tengo desde temprana edad, con las suplencias correctas, con la hormona de crecimiento, con los esteroides sexuales cuando llega a la pubertad, y no ha presentado ninguna fractura, no creo que sea rutinario estarlo haciéndolo cada año de densidad mineral ósea. La densidad mineral ósea no lo hace si realmente el niño se presenta las fracturas, ¿sí? Para saber probablemente si hay o si el niño no ha tenido ninguna suplencia hormonal. Pero un niño que va bien, que está en control, que no se ha fracturado, lo más seguro es que ese niño está bien, y con una sola vez que la hago a los 10 o 11 años, y si veo que está acorde con su edad, no es necesario repetirla cada rato. Agrego un comentario. Yo a veces la agrego cuando tengo estas dificultades con los chicos hipogonádicos porque son muy agresivos y por ahí uno pospone a veces el inicio. Nosotros no tenemos solamente ampollas de 250 miligramos de testovirón, entonces nos es difícil fraccionar, pero a veces también uno decide con la densitometría. Si la densidad empieza a bajar, también ahí nos apuramos también para el tratamiento, pero si no, no lo hacemos de control tampoco. Perfecto. Quiero una pregunta, Georgina, si yo puedo decir un comentario. Sí, por supuesto. Yo tengo que darte el crédito de esa charla, Georgina, ¿sí? Porque realmente nada se habla de esos temas. Y la mayoría de los cursos y la mayoría de los sitios que hemos asistido al Prader-Willi, siempre hablamos de voz alta sobre eso y nadie nos escucha. Y yo estoy muy contento que tú me hayas hecho sufrir un ratico con esa charla. Ay, porque lo hice sufrir mucho, perdón. Porque para mí es un tema que es central, yo lo padezco básicamente como clínica. Darte el crédito de esto, que tú fuiste el que realmente sí
me animaste a dar esa charla y abriste una ventana importante de posibilidades que esto hay que estar pendiente de los niños con síndrome de Prader-Willi. ¿Sabe por qué? Aparte, los que hacemos adultos, que quizás en niños no se ven tanto, pero incluso escuchándolo entendí un montón de cómo es todo el proceso y por qué unos llegan tan deteriorados y después de los 30 años uno ve, bueno, ni hablar los esguinces crónicos, las caídas, las fracturas. Entonces, decís, realmente no es un tema menor y es un tema que uno tiene que atacar alrededor de los 20 años, ¿no? Y uno lo empezó a hacer casi, digamos, sin tener material y empezar a suplementar, y la verdad que con eso minimizamos caídas, minimizamos fracturas, son pacientes que están muy bien, pero es una problemática. Por supuesto que seguramente en los países en que dan hormonas de crecimiento a los 6 años, estas cosas no aparecen como, no son un problema, pero realmente en América Latina, donde la hormona de crecimiento es muy difícil el acceso, esto se dificulta normalmente. Entonces, me pareció una temática que era importante que tengamos presente, que es un riesgo que el paciente padece, y la familia, porque cuando vienen fracturados, a mí me han pasado con fracturas de mano, de que en un berrinche se enojaron y tenían la fractura de la mano, digamos, por la osteopenia, digamos, no solamente por una caída, porque realmente tienen papel, o sea, no tienen hueso. Entonces digo, qué importante es tomar conciencia, y aparte no les duele. Entonces te quedás con eso y decís, ah, bueno, no es tan grave, y le mandás a hacer una placa y tiene un desastre. Entonces pasa también mucho eso, que el tipo de carácter, de conducta, el alto umbral del dolor, hace que no sea simplemente un hueso, sino un tema bastante más complejo que uno puede no perder de vista. Y acá hay mucha profe educación física. A ver, cuando un paciente con Prader se cae y le duele, y hay que hacer una plaquita en el pie y no vaya a hacer que se haya fracturado. Entonces, no me parecía menor, y bueno, y agradezco su comentario enormemente. Porque me imagino que así como yo tuve la duda, o mi equipo, me imagino que otros de otro equipo la deben haber tenido también. Sigo, si le parece, le agradezco, y con las preguntas en el chat. Ahí la tengo a la licenciada Emilia González hace un rato levantando la mano, y después sigo con las preguntas en el chat. Seguimos. A ver si está ahí Emilia González. O se aburrió y se fue. Bueno. Emilia descansó, sí. Sí, seguimos entonces con las preguntas. Doctora, yo ya pregunté. Ah, perfecto, perfecto. ¿Querés, Paulina, seguir leyendo? Que yo me perdí un poco por dónde íbamos. Sí, yo quería solo hacer un aporte y después seguir leyendo, porque como yo estoy en el área de los niños, yo digo, esto yo me siento muy responsable de entregar a los pacientes con Prader-Willi a los adultos con una densidad mineral óptima. Y como está el tema de la dieta permanente y la restricción, que vamos a verlo la próxima semana, se tiene la mala intención de cortar los lácteos. Yo soy muy cargante en eso, de tener que decir ya, todos lácteos en tal edad, tantos ml de leche, tanta porción, porque es de verdad demasiado importante a mi gusto, y junto con la actividad física constante y la carga del peso constante desde que son muy pequeñitos. Entonces, porque nosotros como pediatras tenemos la obligación de entregar un paciente al adulto en buenas condiciones óseas. Esa es mi forma de pensar. Entonces creo que todos como equipo tenemos que trabajar en pos de esto, y el doctor decía, desde la vía fetal se tiene que trabajar. Ahora, no se me ocurre cómo trabajar en la vía fetal, pero probablemente desde los primeros días de vida tenemos que estar pensando en la salud ósea de este paciente. Eso como un comentario. Y para seguir en mi función de la lectura del chat, bueno, hay varios comentarios en relación a la resistencia a la osteoporosis, digamos, que es severa, pero aquí dice, acá en Chile, por ejemplo, dice, porque alguien pregunta, hay varias preguntas, pero una dice, ¿los lactantes y preescolares pueden estudiarse con disotometría? He visto que se solicita de rodilla. ¿Es recomendable? Pregunta Cecilia Baeza. Sí, realmente no hay, el problema de la densitometría ósea a esa edad es los valores de referencia, ¿sí? No tenemos valores de referencia, ¿sí? Siempre se puede estudiar, ¿sí? Es un aparato, el EIA, toma corte, se hace cálculos, pero no tenemos valores de referencia. Entonces realmente por eso es el problema, por eso tampoco la utilizamos a esa edad, y tampoco es que realmente nos va como apoyar mucho, nos va a aportar mucho. Más que todo lo que a mí me interesa, mientras yo tengo los primeros 15, 16 años, yo puedo modificar la masa ósea. El problema es después de eso.
¿sí? Entonces, yo realmente no necesito hacer densitometría ósea a los 6 meses ni al año, a los 2 años. No es necesario, ¿sí? Y tampoco tenemos los valores de referencia. Pero que se me confunden porque hay como Hay comentarios. una antes, Paulina, de la que leíste, de Federico Quiles, que dice, bueno, excelente presentación, dice, pregunta, ¿qué opinión tiene de hacer caminar a los pacientes con peso para mejorar la densidad ósea y fuerza muscular de pequeños? Es decir, realizar caminatas con pesas en ambas manos. Pienso que también puede mejorar la estabilidad. Absolutamente. Hay unas cosas que son redondas que se ponen en los carpos y en los pies, en los tobillos. Eso es una maravilla. Evidentemente, si viene con mucho peso, no podemos poner todas las pesas de una vez, sino ir poco a poco. Lo más importante en el deporte para que el muchacho sea constante, en uno se hace la pataleta o el berrinche, es que sea algo que le gusta, que sea algo que le disfruta, ¿sí? Que sea dentro del marco de una actividad lúdica. Porque si va a hacer eso como una tarea y que camine, que no puede subir, que no puede bajar, hay que lograr poco a poco la fuerza muscular y hay que ir subiendo poco a poco. Pero esas tobilleras y braceras que se ponen con peso son maravillosas. Lo importante es irla graduando poco a poco según la edad y según la resistencia. Y lo más importante, dar el ejemplo. Yo como papá o como mamá la pongo también igual y camino con el muchacho y hacemos eso como un juego a ver quién resista más. Pero son maravillosas para hacer la resistencia. ¿Querés seguir, Paulina, o sigo yo? Después hay otra pregunta de Alejandra Díaz que dice, ¿ustedes hacen relación de densitometría versus masa muscular? No, realmente no hacemos esa relación, pero dentro del examen viene, como dijo la doctora Ana, es la composición corporal, ¿sí? Eso nos da también como una herramienta de trabajar, que por ejemplo, si hay más masa muscular, hay más masa ósea, más masa grasa, pero la relación masa ósea, masa muscular, realmente yo por ejemplo no la utilizo, no sé si alguien la utiliza, pero realmente no es beneficiosa. No la conozco tampoco, que trabajo a veces con, como digamos, con estudios de composición corporal, no hay una manera de hacer una relación, porque además una cosa es la cantidad de ósea en el espacio de los componentes y otro es la densidad, es distinto, entonces como que no se puede relacionar con una ecuación que yo sepa, lo desconozco. Le podemos preguntar también después cuando tengamos clases de actividad física, que hay algunos estudios en Praderville y actividad física, a ver si hay algo al respecto, en laboratorio, digamos. Anabela pregunta, quizás saliéndonos un poco del tema específico, pero de otro tema, dice, algunos pacientes medicados con antipsicóticos por comorbilidad psiquiátrica y tienen hiperprolactilemia. ¿Cómo sugiere manejarlo si no se puede modificar significativamente el psicofármaco? Saliéndonos de lo óseo. Bueno, hay problemas con todos los medicamentos psicóticos, porque realmente por sí solos aumenta la prolactina y a veces también tiene un efecto sobre los niveles de la hormona tiroidea, ¿sí? Y esa alteración de la función tiroidea, especialmente por ejemplo los antiepilépticos con los niños, terminan también subiendo un poquito la prolactina. Pero el punto es, ¿por qué nos incomoda esa prolactina alta, no? La prolactina cuando sube a 40, 50, nunca genera galactorrea, no genera ninguna alteración en ningún otro sentido. La prolactina para que tenga efecto negativo ya sobre la reproducción o sobre la galactorrea, tiene que ser en niveles altos. Pero esos medicamentos suban ligeramente la prolactina o cuando afecta la función tiroidea también sube ligeramente la prolactina y no hay por qué preocuparse por eso, ni tampoco hay que suspenderlos mientras esta hiperprolactinemia leve no tenga efecto negativo en otros sentidos. Perfecto, clarísimo.